Y muy bien, vamos a hablar de la importancia de la resiliencia en la adultez mayor. Ya hemos hablado de la resiliencia, pero ahora vamos a enfocarlo mucho más a nuestra etapa de vida. Entonces vamos a ver el fundamento teórico, ¿de dónde se sacó el profe? ¿De dónde se sacó esto que vamos a platicar? Bueno, pues hay diferentes fuentes y diferentes perspectivas. Vamos a ver cuáles tenemos. Primero veamos que la resiliencia es la capacidad de adaptarse positivamente ante situaciones adversas, superando obstáculos y transformando las dificultades en aprendizaje. Recuerden, cuando hablamos de resiliencia, em, la primera vez aquí en este curso, dijimos que es una palabra que viene de la física, ¿no? Que es cuando la resiliencia es cuando un metal se puede deformar, lo puedes doblar, por ejemplo, y luego lo puedes regresar a su forma natural. No todos los metales son resilientes. Hay algunos metales que cuando tú los doblas, luego ya es imposible que queden exactamente igual que antes de ser doblados, ¿no? Ya quedan deformes. Entonces, los metales que sí pueden volver a estar exactamente igual que que antes de ser doblados, esos son los metales resilientes. Ajá. Y se utilizó esa palabra cuando se formalizó este concepto, se utilizó esta palabra de la física para hablar de las personas que pueden ser, entre comillas, dobladas por la vida, por las circunstancias de su vida, y aún así continuar, volver a estar firmes, digamos, ¿no? Volver a estar em, erguidos, metafóricamente hablando, ¿no? Continuar a pesar de la adversidad. Entonces, a eso se refiere en el contexto del desarrollo humano, la resiliencia, a poder continuar a pesar de lo adverso. Teniendo la definición, entonces ya vamos a ver algunos fundamentos de por qué hablaremos de la resiliencia específicamente en adultos mayores. Bueno, desde la psicología positiva, recuerden que la psicología tiene varias escuelas, así se le llama a las corrientes, a las diferentes perspectivas que hay dentro de la psicología. Entonces, dentro de la psicología positiva, autores como Seligman, perdóname, destacan la resiliencia como una fortaleza esencial para mantener el bienestar emocional, una fortaleza. Cuando hablamos de nuestras características como seres humanos, hablamos de que tenemos fortalezas y debilidades. Fortalezas son como las herramientas que nos van a servir para enfrentar la vida, y debilidades ahora ya no se les dice tanto así. Cuando yo estudiaba todavía se les decía debilidades. Ahora se les dice áreas de oportunidad, que es como hay una palabra para esto. Se me fue, déjenme aquí, déjenme ver si la puedo googlear. Áreas de oportunidad. Si alguien sabe, cuando cambias la palabra para que suene mejor, ¿cómo se llama? Mm, Ajá. ah, ah, ah. Tiene un nombre. A ver si aquí lo encuentro rápido, si no me sigo. Ya luego vemos qué es eso. Ya trato de hacer memoria, pero no. Como dicen,
palabra en la punta de la lengua, eufemismo, sí lo encontré aquí en Google. Eh, Área de oportunidad es un eufemismo, es una palabra bonita para decir debilidad, ¿no? Es algo, una característica de mi personalidad que no me va a ayudar, sino me va incluso a veces a perjudicar, por eso se le decía debilidad, puede perjudicarme en mi interacción con el mundo, con las demás personas y con el mundo en general. Entonces, hablamos de que la resiliencia es una fortaleza. Aquí dice, desde la psicología positiva, que es una fortaleza, una herramienta para lograr atravesar lo adverso que existe en la vida. Ujú. Desde la gerontología, la resiliencia en la vejez se relaciona con la habilidad de enfrentar pérdidas. ¿No? ¿Qué pérdidas son? La salud podría ser que ya me diagnosticaron diabetes, hipertensión, algún síndrome geriátrico como síndrome de caída, síndrome de fragilidad. em, ¿Qué más va relacionado con lo geriátrico? Em, Se me fue el nombre de esta cosa. Bueno, el síndrome de incontinencia urinaria, que ese es psicológicamente muy complejo, ¿no? Incontinencia urinaria, incontinencia fecal son problemas emocionalmente, socialmente, psicológicamente fuertes. También, ¿qué otra pérdida? Pues de seres queridos. Lamentablemente, conforme avanzamos en nuestra vida, es más probable, simplemente por el tiempo que vivimos, es más probable que perdamos personas, ¿no? Que personas a las que amamos. Roles sociales, lo que hemos hablado de la jubilación. A veces le pega más a los hombres, pero también a las mujeres, ¿no? En ese sentido de que ya no soy el gerente, ya no soy el director de la empresa, ya no soy el jefazo, ¿no? Ya no soy el doctor Josecito, soy simplemente Josecito ya. Se pierde ese rol. Entonces, ese tipo de pérdidas pueden, ¿cómo se puede decir? Suavizarse cuando la persona ha desarrollado la habilidad de la resiliencia y puede continuar a pesar de esas pérdidas sin perder la motivación por vivir. Ujú. Y bueno, vamos a ver que hay factores protectores hablando de la resiliencia, o son factores que van a influir en que tengamos justamente mayor resiliencia. Primero, pues la autoestima. Una autoestima saludable nos va a ayudar a tener mayor resiliencia y viceversa, ¿no? La resiliencia nos ayuda a tener una autoestima saludable. Va como ping-pong, uno lleva al otro. Es un círculo virtuoso. Tener autoestima te lleva a tener resiliencia te lleva a tener autoestima. También es muy importante el sentido del propósito, el que yo tengo algo que hacer, tengo un objetivo de vida, tengo un por qué estar aquí. El propósito también ayuda a que tengamos mayor resiliencia, porque queremos pasar este problema que se presenta el día de hoy, porque hay algo más allá que yo vine a hacer a este mundo. Ese es mi propósito. El apoyo social también es muy importante, que yo tenga amigos, familia, y que sienta la ayuda, el apoyo, valga la redundancia, de esas personas. La espiritualidad también puede ser un factor protector en cuanto a la resiliencia. No me protege de la resiliencia, sino me protege, me ayuda a tener más resiliencia. En la espiritualidad depende qué corriente religiosa sigamos, pero la mayoría pues hablan de que hay algo más allá de la vida, ¿no? Y que eh, esa idea de que hay algo más allá de la vida, de que existe un ser superior, Dios, como lo quieras llamar, también va a ayudar a que yo pueda tener mayor resiliencia. La fe puede ayudar a tener mayor resiliencia. Y también el que tengamos flexibilidad cognitiva. ¿Qué es esto? Pues capacidad de adaptación. Flexibilidad cognitiva es capacidad de adaptación
desde acá, desde mi cerebro, desde mi mente. Hay gente que tiene menor capacidad de flexibilidad cognitiva y eso lo va a llevar a mayor frustración. Porque bueno, al final la vida y el mundo no es exactamente como queremos prácticamente nunca. Entonces, no saberme adaptar a las circunstancias me va a llevar a frustrarme. Y cuando yo entiendo justamente esto, que el mundo, la vida, el entorno no va a ser nunca como yo, exactamente como yo quiera, me va a ayudar a entender esto y a adaptarme a cómo sí es en la realidad. Y esto es, en cierto sentido, pues justamente esto que acabo de decir es resiliencia, el saber adaptarme a las adversidades y continuar a pesar de la adversidad. Eso es resiliencia. Entonces, la flexibilidad cognitiva es parte de la resiliencia. Entre mayor flexibilidad cognitiva tenga, mayor resiliencia tendré, menos frustración voy a vivir. Porque al final la frustración viene de expectativas que no se cumplen. Entonces, cuando yo tengo expectativas muy rígidas y poco realistas, pues tendré mayor frustración en mi vida. Si yo tengo expectativas mucho más flexibles, si yo tengo expectativas mucho más realistas, em, seré más inteligente en ese sentido y tendré menos frustración. Disfrutaré más de los logros que pueda obtener. Y bueno, la neurociencia del envejecimiento, a mí la neurociencia no me encanta. Pero bueno, desde la neurociencia del envejecimiento, las investigaciones recientes señalan que el cerebro adulto mayor conserva plasticidad. ¿Qué es plasticidad? Flexibilidad, justamente. Lo que significa que aún puede generar nuevas conexiones neuronales que favorecen la adaptación. ¿No? Se tiene todavía esta idea, este prejuicio de que el adulto mayor se va haciendo necio. ¿No han escuchado eso alguna vez? O gruñón. Ay, es que ya se hizo gruñón. Hasta algunos, yo no lo digo, lo voy a decir, no, no se vayan a enojar conmigo, lo voy a decir porque lo dicen muchas personas de que ya está chocheando, ¿no? Porque ya es enojón, ya está, ya es más necio, o de cualquier cosa, ya está chocheando, dicen. Esto es falso, pero se basa este prejuicio en algo que es real. Algo que es real, que se ha medido científicamente hablando, si lo queremos desde la ciencia social, claro, desde las ciencias que se consideran, algunos hablan de que no son ciencias exactas, pero bueno, no, se mide, al final lo que buscamos es medir. Em, entonces, desde la psicología del envejecimiento se ha medido que conforme vamos envejeciendo, conforme vamos creciendo, nuestros rasgos de personalidad se acentúan. Lo voy a repetir lo que es importante, nuestros rasgos de personalidad tienden a acentuarse. ¿Qué significa? Que si yo ya era enojón cuando tenía 30, 40 años, cuando tenga 60, 70, 80, voy a ser más enojón. Pero no es que me volví enojón, yo ya era enojón y se está acentuando este rasgo de personalidad. Ujú. Si yo era bonachón, buena onda, probablemente seré más bonachón, buena onda. No hay algunos que dicen, ay, mira, ese abuelito bonachón, justamente este abuelito buena onda. Todos los abuelitos son bien, chidos, dicen, ¿no? Son bien padre que son así bien bonachones. También eso es un prejuicio porque no es cierto, no todos. Para empezar, no todos son abuelos y para seguir, pues cada quien es como es, ¿no? Cada quien tiene su propia personalidad. Entonces, aquí lo cierto es que si tú ya eras más o menos de esa forma de ser, se va a acentuar, va a tender a acentuarse. Si tú ya tenías una forma de ser flexible, abierta, probablemente lo seguirá siendo y se acentuará. Si tú tenías una forma de ser cerrada, se va a acentuar probablemente. Si tú tenías una forma de ser agradable, sociable, se va a acentuar.
Si tú eras más bien antisocial, probablemente se va a acentuar, ¿no? La mayoría somos un poquito enojones y nos estresamos de adultos, pues porque trabajamos mucho, ¿no? Entonces, por eso es que existe este mito de que hay viejito, el viejito es gruñón o es necio, pero más bien es que esta persona siempre fue gruñona, siempre fue enojona y se va a acentuar. Y lo necio, bueno, también desde la psicología del envejecimiento, aunque se sabe ahora que tenemos plasticidad cerebral, que tenemos cierta flexibilidad, sobre todo esto significa que podemos aprender cosas nuevas y podemos aprender a adaptarnos a nuevas circunstancias, como lo hicimos nosotros, ¿no? Ahora estamos en línea. Nos adaptamos hace 5 años, más o menos, un poquito por ahí el número de años, pero muchos de nosotros, incluyéndome a mí, yo nunca pensé, hola, hola, nunca Buenos pensé, días. buenos días, Blanquito, nunca pensé dar clase en línea, tuvimos que adaptarnos a la clase en línea. Déjenme, ahí está. Entonces, eso demuestra un poco de forma empírica que tenemos plasticidad cerebral. Aprendimos a usar Zoom, aprendimos a usar herramientas parecidas como el Google Meet. ¿Qué otro usábamos? Había muchas, ¿no? Muchas aparecieron durante la pandemia. Bueno, ya existían, algunas aparecieron y aprendimos a usarlas todas, son más o menos iguales. Aquí donde podemos reunirnos en tiempo real para poder hacer una reunión de trabajo, para poder tener una sesión de clase como la nuestra, para poder incluso platicar con nuestros seres queridos. Bueno, pues este es un ejemplo que nosotros vivimos de forma empírica de cómo tenemos plasticidad cerebral, ¿no? Pero por otro lado, o sea, esto no es excluyente de otro dato que también es cierto, que es que tenemos también una rigidez conforme pasa el tiempo, va sucediendo un fenómeno curioso, saberlo nos ayuda a poder modificarlo si es que queremos. Vamos creando una rigidez del pensamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que las ideas que tenemos, sobre todo las ideas más viejas, se van haciendo cada vez más rígidas. Es más difícil que yo cambie mi forma de pensar. Por ejemplo, si yo siempre fui de una ideología conservadora, ahora va a ser mucho más difícil que cambie esa ideología. Eso sí es verdad. Y entonces por eso es que mucha gente piensa que los adultos mayores son necios. No somos necios, no nos vamos haciendo necios. Simplemente sí existe este fenómeno de que hay una rigidez. Cuando hablo de rigidez mental no me refiero a que seamos bobos, o porque suena a veces así como, ¿cómo que rigidez mental? Me refiero justamente a esto que decíamos, de que es más complicado que cambie nuestra forma de ver el mundo. Es más difícil que cambie. ¿Puede cambiar? Sí, se puede cambiar, pero simplemente es más complicado. Las ideas que yo ya traigo de hace 5, 10, 20, 30 años van a perdurar, van a perdurar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, de la ideología política, lo pongo como ejemplo porque creo que es muy claro. Si soy de izquierda, si soy de derecha, si soy de centro, pues es más difícil que cambie esa ideología. Voy a mantenerme fuertemente en esa ideología. Por ejemplo, también en cuanto a la creencia religiosa, es muy difícil, puede pasar, pero es muy difícil que cambien mis ideas religiosas. Hay gente que siempre ha sido agnóstica o atea y en algún momento de su vida, por algo que les pasa, entra en algún tipo de fe religiosa. Hay un historiador, no es historiador, hay un, ¿cómo se le dice ahora? Una persona que en redes sociales habla sobre historia sin ser historiador. Es un divulgador de la historia, que le dio un infarto
como a los 40 años, creo. No se murió, le fue muy mal, pero no se murió. El médico le dijo, oye, tú deberías estar muerto, qué buena onda que estás vivo y estás bien, ¿no? Porque los que sobreviven a algo como lo que tú pasaste quedan muy mal, pero tú quedaste muy bien, entonces qué buena onda. Entonces él vio esto como un parteaguas en su vida y de ser totalmente ateo, se volvió fielmente creyente, católico. Específico la religión simplemente porque es el caso, pero puedes pasar en cualquier otra creencia religiosa. Entonces, pero eso le pasó a los 40 años, ¿no? Ahora que él ya tiene cerca de 60, esta persona es muy complicado que deje de ser religioso. Es muy difícil. A eso me refiero con rigidez mental, solamente a eso, a que ese tipo de ideas es muy complicado que cambien. Muy complicado que cambien conforme avanzamos en la edad. Están muy firmes en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, en nuestra idiosincrasia. Se vuelven muy firmes. Y es por esto que mucha gente piensa que el adulto mayor es necio. Pero no, en realidad son estos fenómenos que les platico. Muy bien, entonces, eso referente a los fundamentos teóricos. Entonces ahora hablemos sobre algunas claves para mantener la resiliencia siendo adultos mayores. ¿Cómo le puedo hacer para volverme resiliente o ser más resiliente? Primer punto, muy difícil, me parece muy difícil, pero tenemos que lograrlo. O no tenemos, pero lo ideal sería lograr esto, que es aceptar el cambio, aceptar el cambio. Comprender que la vida está en constante transformación y que cada etapa trae consigo nuevos retos. Y cada etapa hablando desde el punto de vista personal, pero también hablando desde el punto de vista de lo que nos rodea. Desde el punto de vista personal, pues cada etapa de mi vida va a traer cambios. Simplemente mi físico cambia. Tengo canas ahora, este, me cuesta más trabajo bajar de, o sea, hablo en mi caso, ¿no? Me cuesta más trabajo bajar de peso, voy viendo cambios en mi piel, hay que aceptar el cambio. Incluso si quiero trabajar en esos cambios que no me gustan, ¿no? Quiero hacer ejercicio, quiero ir al médico, quiero ponerme la cremita antiarrugas, incluso si quiero hacer eso que es válido, primero tengo que aceptar los cambios que estoy viviendo para poder tener un cambio mayor de la forma en que yo quiero. No sé si me explico aquí, pero bueno, entonces es muy importante aceptar el cambio interno, pero también los cambios externos que vamos viviendo. Ajá. Cambios externos que no podemos evitar, no podemos controlar, por ejemplo, lo que pasó con la cuarentena que se volvió de meses, de 2 años para ser exactos, es algo que nosotros no podíamos controlar. Y había cambios, ¿no? Desde para entrar al centro comercial, pues nos checaban la temperatura, nos ponían gel, teníamos que ir con cubrebocas, teníamos que limpiar las suelas del zapato en ese condenado tapete que no servía para nada, pero pues ahí lo ponían en todos lados. Ese tipo de cambios externos que no están bajo nuestro control. Queríamos entrar al súper y si estaba muy lleno ya no me dejaban entrar, tenía que esperar a que saliera gente para yo poder entrar. Todo eso, todo eso. Son cambios que hay gente que no las aceptó y se peleó y se enojó y pasaron muchas cosas, ¿no? Pero incluso para evitarlos había primero que aceptarlos y después poder trabajar en políticas públicas o en transformar de alguna forma esas normas sociales que se impusieron, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues lo que hablábamos, ¿no? Nuestro cambio físico conforme vamos creciendo. ¿Qué más? La salud. Si hay algún cambio de salud, pues hay que aceptarlo, ¿no? Para poder trabajar en él, incluso si quiero hacerlo. ¿Qué otros cambios? Cambios
sociales, políticos, etcétera, etcétera. Tengo que aceptar esos cambios. Incluso te digo, si quiero cambiarlos, primero hay que aceptarlos, incluso en ese sentido. Entonces es una clave importante de la resiliencia, aceptar los cambios que transforman nuestra vida. Por lo general nos gusta la rutina, ¿no? Nos gusta mantener la rutina que ya tenemos. Entonces cuando hay un cambio en esa rutina, no nos gusta tanto. Pero bueno, así pasa. Lo que sí es seguro es que va a haber una constante transformación. Eso sí. Hay cosas que se pueden mantener, hay tradiciones que podemos mantener, tradiciones familiares, tradiciones a nivel más social, etcétera, 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 etcétera. Pero en general, la vida está en constante transformación. Entonces, hay que aceptar esa transformación, hay que aceptar ese cambio. Pero bueno, yo no me he detenido. Me voy a detener ahorita para que ustedes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran aportar a lo que he platicado en este ratito, pues adelante, lo pueden hacer. Me voy a seguir entonces. Entiendo, recuerden que tienen los micros apagados. Si quieren comentar algo en cualquier momento, Sí, los pueden. Mario. Gracias. No, de qué. No importa si me interrumpen, ¿eh? No importa, no importa. Segunda clave, hablando de la resiliencia en la adultez mayor, es reformular las pérdidas. ¿Qué es esto? Bueno, pues dar un nuevo significado a las experiencias difíciles, viéndolas como oportunidades de crecimiento. ¿No? Aquí este punto de reformular las pérdidas me recuerda una anécdota que ya les conté. No es una anécdota mía, es una anécdota que narra Viktor Frankl en su libro. Hay una edición de El hombre en busca de sentido que trae otro texto que que escribió Viktor Frankl tiempo después, mucho tiempo después, que es un tratado de logoterapia. Se llama así, Tratado de Logoterapia, donde él justamente habla sobre esta corriente psicológica de la que él es fundador, eh, y habla de sus experiencias trabajando con la logoterapia. Y menciona que una vez atendió a un médico que llegó con él a su consulta porque tenía poco tiempo que había quedado viudo. Era un médico que amaba profundamente a su esposa y que la pérdida de su esposa justamente le causaba un pesar grande. Estaba muy triste, se sentía muy mal, tan mal que siendo de aquella época un hombre ya mayor, decide ir a terapia, que es algo muy complicado, ¿no? Los hombres por lo general nos cuesta más trabajo ir a terapia, pero bueno, el punto es que este médico sí fue a terapia, visitó a Víctor Frankl para ver cómo podían trabajar el duelo que estaba viviendo. Entonces, bueno, el mismo Víctor Frankl en su libro, en este tratado de logoterapia, menciona que esto que voy a decir no es en sí mismo logoterapia, pero sí de cierta forma resume lo que significa la logoterapia y resume el punto que quiero que abordemos, que es cómo reformular las pérdidas. Entonces, este doctor estaba muy triste porque perdió a su esposa y era un dolor muy grande perder a su esposa. Entonces, Víctor Frank le pregunta, oye, entiendo tu dolor, entiendo cómo te sientes. Y quisiera preguntarte, ¿cómo crees tú que se sentiría tu esposa si fuera ella quien estuviese viva y tú quien hubieses muerto? Entonces el doctor como que se queda pensando y reflexionando, dice, no, pues sí, mi esposa me quería muchísimo, yo creo que ella estaría sufriendo probablemente igual que lo estoy sufriendo yo. Sí, sí, creo, me parece que a ella también le estaría doliendo mucho si fuera al revés, si quien hubiese muerto fuese yo y ella estuviese viva. Entonces Víctor Frank le dice, oye, ¿y por qué no piensas que este sufrimiento que tú tienes ahora, que ella no está, es una forma de ahorrarle a ella el sufrimiento que tendría
si las cosas hubieran sucedido al revés. O sea, el sufrimiento que tú estás viviendo es una forma en cómo tú estás pagando, de cierta forma, desde cierta perspectiva, es la forma en que tú estás pagando el ahorrarle el sufrimiento a ella, para que ella no sufra el perderte a ti, te tocó a ti sufrir el perderla a ella. Entonces, desde el punto de vista de la logoterapia, pues es encontrarle un sentido al sufrimiento que esa persona estaba viviendo. Yo estoy sufriendo porque perdí a mi esposa, pero cuando este sufrimiento tiene sentido, que el sentido que en ese momento le encontraron es, ah, mira, yo lo estoy sufriendo para que ella no lo sufra, entonces el sufrimiento se vive diferente. El dolor que sigo teniendo o que sigue teniendo esta persona ya es distinto. Mira, ahora tiene sentido por qué estoy viviendo esto. Dice, narra Víctor Frank en este libro que el doctor le cambia su expresión facial. Dice, como una revelación, ¿no? Es verdad. Prefiero yo sufrir esta pérdida a que mi esposa lo hubiese sufrido. Y le encuentro otro sentido a este sufrimiento. Entonces, Víctor Frank narra ahí mismo que dice, el doctor cambió su expresión facial, me tomó la mano, me agradeció y se fue, al menos por esa sesión. Continuaron trabajando, obviamente, sobre esa pérdida, pero al menos en ese día dijo, no, yo necesito irme a reflexionar a mi casa. Doctor Víctor Frank, muchas gracias, me voy. Me dejó esta idea nueva, reformuló la pérdida. A eso es a lo que quiero llegar. Una pérdida dolorosa, terrible, que sacudió su vida, pero al momento de reformular la pérdida, dice, mira, sí perdí a mi esposa, pero lo bueno de que perdí a mi esposa es que ella no me perdió a mí. Yo pude estar con ella hasta el final y acompañarla hasta el final de su vida. Y ella trascendió estando conmigo, murió con mi compañía, con mi amor. Entonces la pérdida ya no se vive igual, ya se reformula la pérdida. Ujú. Le encuentra un sentido a su pérdida y se vive diferente, se vive de una forma distinta. Entonces es muy importante aprender a reformular las pérdidas, encontrarle un sentido a mi sufrimiento para mantenerme a pesar del dolor de esas pérdidas que yo voy a vivir a lo largo de mi vida. Ujú. El sufrimiento en la vida es inevitable. Viviré pérdidas dolorosas, pero puedo encontrarle sentido a ese dolor. Eso es importante. Am, tercer punto, o tercer clave en cuanto a la resiliencia es algo importante que es apoyarse en las redes sociales. No en Facebook, como siempre les digo, no en Facebook, no en TikTok, no en YouTube, no en Instagram, sino en las redes sociales reales. Los amigos, la familia, la comunidad funcionan como un sostén emocional. El éxito de clases como Bohemia entre amigos es ese. Creamos una comunidad. La importancia de esa clase, más allá de que cantamos, de que nos divertimos, de que aprendemos la historia de tal canción o de tal compositor, lo más importante de esa clase era crear una red social, crear un club, un grupo, o como tenemos incluso en nuestro grupo de WhatsApp, una familia, una comunidad. Somos miembros de esta comunidad muy diversos, nos llevamos mejor con unos que con otros, pero somos todos partes de la misma comunidad.
el sentirme parte de esta comunidad que me une a la gente a través de una actividad específica que es disfrutar de la música y de la bohemia, al final me da sostén emocional. Me siento bien de ir y pasar el rato con estas personas, aprender algo, escuchar un poco de música que me gusta, o escuchar música que, ay, mira esa canción que le gusta a Leti, yo no la había escuchado y a mí también ya ahora ya me gustó. Apunto el nombre porque la quiero escuchar después. Todo eso es un sostén emocional. Lo importante de esa clase es lograr eso, no la clase en sí misma. Se crea una red. Pero bueno, también tenemos la red de mis amigos, ¿no? Yo sé que muchas de ustedes tienen amigos. Yo he conocido a personas de las clases, los alumnos desde el SECAM hasta ahora, que tienen amigos desde la primaria y se ven una vez al año, una vez al mes, una vez cada 6 meses, depende cada quien, cada grupo, ¿no? Pero tienen amigos desde la primaria, sus amigos del trabajo, de la universidad, sus amigos nuevos, por ejemplo, de la bohemia. Tener amigos es importante, es bueno. Tú decides si tienes dos, tres amigos o tienes 1000, bueno, 100, 1000 no se puede, pero podemos crear muchos vínculos, no solamente tres o 10 o 5. No tenemos la capacidad de crear muchos vínculos. Si le queremos poner un número específico, vínculos fuertes, directos, con intimidad emocional, según la ciencia, para poner un número nada más, podemos crear 100 vínculos. Me parece bastantes. Y bueno, podemos crear más vínculos, pero naturalmente a más vínculos, pues van a ser ligeramente más superficiales. Y no me refiero a menos importantes o menos valiosos, sino me refiero a que habrá menos intimidad emocional en cuanto más vínculos tenga. Pero bueno, entonces ahí la red de los amigos. La familia, en la medida de lo posible, las familias a veces son complicadas, a veces es difícil, pero en la medida de lo posible, mantener contacto con la familia con la que me puedo llevar bien es muy importante. ¿Habrá casos específicos donde no tengas contacto con nadie de tu familia? Bueno, pues ahí es un caso muy particular y ahí hay que tratar entonces de construir más redes de amistades. Pero en general creo que todos tenemos ahí por ahí ya algunos miembros de la familia con los que podemos sentirnos cómodos, felices, contentos y contar con ellos para apoyarnos mutuamente. Ujú. Y bueno, la comunidad es, por ejemplo, el grupo de Bohemia, ahí es una comunidad. No todos los del grupo de Bohemia serán tus amigos, no todos. Tendrás algunos amigos del grupo de Bohemia pero no todos, porque a lo mejor no has platicado tanto con fulanito, no tienes los mismos gustos que sutanito, etcétera, etcétera, pero somos parte de la misma comunidad. Entonces, no es exactamente mi amigo, pero somos parte del mismo grupo y eso hace que nos hermanemos de cierta forma. Entonces, también eso es importante, tener comunidad. Y aquí hay algo muy importante que platicamos cuando hablamos de los tipos de amistad, según Aristóteles. No sé si lo recuerdan, que Aristóteles propone que hay tres tipos de amistad, ¿no? Y por lo general nosotros, sobre todo, creo que sobre todo los latinos, no sé si todos los latinos, pero nosotros los mexicanos, al menos del centro del país, pensamos que solamente existe un tipo de amigo. El tipo de amigo que nosotros pensamos que es el único que existe es el que Aristóteles propone como amigo íntimo, que es el amigo al que le platicamos todo, que tenemos confianza, que sabemos que a pesar de los años y podemos no vernos un año, pero nos mandamos un mensajito o nos damos una llamada y seguimos en contacto. Ese es un tipo de amigo muy bonito y muy importante, pero no es el único. También está el amigo que tiene que ver con la diversión. Por ejemplo, si voy a Bohemia y me la paso muy bien con Alicia o Félix, son amigos que lo que nos une es la diversión, nos divertimos juntos. Y ese tipo de amistad también es importante.
A lo mejor no tenemos un apoyo más profundo, nada más nos juntamos para divertirnos y eso es lo que nos une. Ese tipo de amistad también es importante, también está bien, también es bonita y también es una red social y una red de apoyo. Y hay amigos por objetivos, ¿no? Por ejemplo, los amigos de la universidad o los amigos del trabajo, tenemos el mismo objetivo en común. En la universidad, pues graduarnos. En el trabajo, pues lograr las metas, los objetivos que la empresa tiene, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué nos une? Bueno, pues nos une que estamos siguiendo el mismo objetivo. Y a veces cuando se logra el objetivo o cuando se termina el objetivo, pues bueno, se termina el vínculo, a veces, no siempre. Pero bueno, el punto es que existen y también son importantes, son muy importantes. E incluso aunque de repente se pierda el vínculo, no deja de ser importante. Entonces, no todos nuestros amigos, no todas las personas que conocemos van a ser amigos íntimos, pero todos esos vínculos son muy importantes también. No podemos esperar que todos nuestros amigos sean de ese tipo del que puedo dejar de ver un año y le marco y le pido un favor muy importante o o le quiero platicar algo que me pasó y me va a escuchar. No todos van a ser así. Yo a veces incluso digo con amigos que, bueno, para mí aquel que me soporta ya es mi amigo. Para mí, ¿no? Entonces, porque entiendo, estudiando estos temas, todo, me han ayudado a entender que todos los vínculos son importantes. A veces me regreso a lo que hace rato platicábamos de las expectativas, hace rato que estábamos hablando justamente de la definición de la resiliencia y de la gente que se frustra por no tener resiliencia, que tiene mucho que ver con expectativas poco realistas y demasiado elevadas. A veces nos pasa eso con la amistad. Tenemos expectativas demasiado altas, tan altas que llegan a ser poco realistas sobre lo que es la amistad. Entonces nos conviene tener expectativas más bajas, porque, porque entonces no se rompen. Y entender que hay eso, que hay diferentes tipos de vínculo. Hay vínculos más superficiales, si lo queremos decir de esa perspectiva, y hay vínculos más íntimos. Y todos son importantes. Tal vez no igual de importantes, pero todos son importantes. Entonces, bueno, entonces eso, mantener redes sociales y apoyarse en esas redes sociales es una clave para poder mantener la resiliencia. Otra, cuidar del cuerpo y de la mente. Tener hábitos saludables que fortalezcan la resistencia de mi cuerpo y mi resistencia emocional. ¿Cuáles hábitos saludables? Los que siempre decimos, comer bien, tomar agüita, hacer ejercicio, dormir lo mejor posible, ir al médico, tomar los medicamentos que me indica el médico. Hábitos saludables emocionalmente. Bueno, ahora sabemos que hacer ejercicio también ayuda a cuidar mis emociones, que consumir creatina también ayuda a cuidar mis emociones. Y, por ejemplo, puede ser ir a terapia, tomar clases que tengan que ver con desarrollo humano para aprender sobre mis emociones, hacer meditación. Esos podrían ser hábitos saludables en cuestión de la salud emocional. Entonces, al final necesitamos cuidar cuerpo y mente. Entre mejor esté mi cuerpo y más saludable esté mi mente, más fácil será para mí ser resiliente. Más fácil será ser resiliente. Ahora, si mi cuerpo sufre daño porque tuve un accidente, porque me agredieron o lo que sea, si mi mente es saludable, poder tener mayor resiliencia, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería las dos, pero no siempre se puede tener las dos. Si tenemos alguna de las dos fuertes, la mente o el cuerpo, pues va a ayudar a mantener la resiliencia. Lo ideal sería, repito, buscar cuidar de ambos, del cuerpo y de la mente.
Siguiente clave, quinta clave para mantener la resiliencia en la adultez mayor, bueno, pues mantener la esperanza, creer en la posibilidad de que el futuro puede traer cosas positivas, aún después de experiencias dolorosas. Creer, por ejemplo, que si estoy un poco enfermo, pues que tener esta fe en que puedo sanar. Una fe basada en cosas reales, ¿no? También, porque es importante eso que hablamos se me fue la palabra, ahorita la acabo de usar. De las expectativas, tienen que ser realistas. Las expectativas tienen que ser realistas, pero dentro de lo realista, pues tener esa esperanza de que si me he enfermado, si tengo un problema de salud, pues podré mejorar, de que podré estar mejor física, mentalmente, socialmente, económicamente. Mantener esa esperanza de que, bueno, si yo trabajo, si me esfuerzo, si me cuido, si velo por mí mismo, si aprendo, puedo estar mejor en el futuro. Es importante tener esa esperanza. Punto número 6 o clave número 6, flexibilidad emocional. Leo aquí lo que dice y lo profundizamos. Reconocer que sentirse triste o vulnerable no es signo de debilidad, sino parte de la condición humana. Flexibilidad emocional incluye esto: saber entender mis propias emociones, manejar mis propias emociones, entender que es prácticamente imposible estar feliz todo el tiempo. Mucha gente busca como meta de vida la felicidad, pero la felicidad no puede ser nuestra meta de vida. Tenemos que buscar nuestra felicidad, indudablemente. Nadie va a velar tanto por nuestra propia felicidad como nosotros mismos. A nadie le importa tanto nuestra felicidad como a nosotros mismos. ¿Quién debe buscar la felicidad mía? Yo. Sí tengo que buscar mi felicidad, sí tengo que en la medida de lo posible disfrutar de mi vida y ser feliz, entendiendo que la felicidad no es la meta, es una compañera en la vida, porque es una emoción y las emociones son breves, son efímeras. Entonces, a veces me sentiré triste porque habrá eventos en mi vida que me pongan triste. A veces me sentiré vulnerable. A veces me sentiré enojado. A veces me sentiré frustrado. Con la resiliencia buscamos que la frustración sea la menor posible, pero va a existir. Todas las emociones van a existir en menor o mayor grado. Entonces, entender o reconocer que estas emociones que no son tan agradables a sentir, como la tristeza o la vulnerabilidad, van a estar presentes y que no quiere decir que yo soy una persona débil por sentirme triste, sino que es parte de la condición humana. Son emociones normales. Debo transitarlas para volver otra vez a buscar y encontrar la felicidad. Entonces, para mí, les comparto esta perspectiva, es que para mí, más allá de como meta tener el objetivo de ser feliz, mi meta es disfrutar lo más posible, lo mejor posible de mi vida. Obviamente, al disfrutar de mi vida, pues seré feliz, pero entendiendo que pues, no siempre voy a estar feliz, ¿no? Pero trataré de disfrutar mi vida todos los momentos que me sea posible. Disfrutar la clase que tenemos, disfrutar la bohemia, disfrutar el tiempo que tenga libre, disfrutar el tiempo que tenga que trabajar. En la medida de lo posible, disfrutar los acontecimientos de mi vida. Y los que no sean disfrutables, bueno, pasar por ellos, eh, transitar los momentos desagradables de la vida también. Eso es muy importante, aprender a transitar
los acontecimientos de la vida o las etapas, los momentos de la vida que tal vez no son tan disfrutables, bueno, pues transitarlos y disfrutar todo lo que sí puedo disfrutar, porque a veces por querer que todo sea exacto, perfecto y súper feliz, no nos permitimos disfrutar de cosas que ya tenemos. Te voy a poner un ejemplo muy simple y muy bobo, personal. Yo estoy ahorita tratando de arreglar mi habitación y arreglar un poco junto con mi hermano la casa, ¿no? Que esté más bonito todo y los desperfectos que tiene, pues irlos arreglando y que sea una casa más bonita, más habitable, que esté mejor en general, ¿no? Entonces quiero pintar, en el caso de mi habitación, quiero mejorar el piso, quiero pintar un poco las paredes, que ya la pintura es muy vieja. Hace poquito cambié cortinas y tuve la oportunidad de cambiar de cama. Entonces hay gente que no disfrutaría esa cama nueva que tiene porque todavía no mejora el piso y todavía no pinta las paredes. Entonces, hasta que todo esté perfecto, se va a dar la oportunidad de disfrutar su habitación. Yo disfruto mis cortinas que me permiten que la luz no entre. Son esas cortinas hechas para bloquear la entrada de luz. Entonces, si tú ahorita entras a mi habitación y no prendes la luz, parece de noche. Que para mí es genial. Y disfrutar mi cama. Es una cama grandota y cómoda. Entonces, disfrutar de esas cosas a pesar de que todavía falta más cosas que arreglar o cambiar en la habitación. Es un ejemplo chiquito, a escala chiquita, de lo que podemos hacer en la vida. Disfrutar lo que tenemos ahorita, a pesar de que no tenemos todo lo que queremos, a pesar de que haya cosas adversas, me va a permitir tener una mejor experiencia de mi vida y me va a permitir mantener la resiliencia. Soportarme en lo que sí puedo disfrutar me va a ayudar a tolerar lo que no es tan disfrutable. Igual un ejemplo bobo, el saber que puedo llegar a descansar en mi camita me ayuda a soportar el metro que la gente huele feo o me está aplastando, por ejemplo. Un ejemplo simple, chiquito, bobo, para que sea más fácil de entender. A eso se refiere a la flexibilidad emocional. Eso es lo importante. Mantener esa flexibilidad. Entender que no... Mario, Mande, mande, adelante. pues de eso que tú dices, pienso que eso es la vida, ¿no? A lo largo de nuestra vida, eso es lo que creo que de las cosas principales que debemos aprender y que debemos enseñar a nuestros hijos. Disfrutar lo que se tiene, ¿no? No esperar a tener más para decir que eres feliz. Y sí, creo que la mayoría de las personas a veces nos vamos por ese lado equivocado, ¿no? Y no disfrutamos la vida. Entonces sí es bien importante, creo que como, eh, ¿cómo se dice? Escala de valores también debería de estar incluido eso, ¿no? Porque es muy importante, porque verdaderamente esa es la vida, disfrutar lo poco, mucho que tiene uno y valorarlo y disfrutarlo, ¿no? Todo lo que se puede. Exacto. Hay gente que dice, yo seré feliz cuando me gradúe, me case, tenga mi casa, mi carro, mi perro y mi hijo. Pero puedes ir siendo feliz en el proceso. Creo que el problema es cómo a veces algunos aprendemos ah, esta parte de disfrutar la vida, ¿no? Como que sentimos que, bueno, ahorita no estoy tan feliz, pero cuando logre esto, ya seré feliz. Y hay que entender que lo que les decía hace rato, la felicidad no es una meta o no debería ser una meta, es una compañera que nutre la experiencia de mi vida. Entonces,
la gente que espera graduarse de la universidad, tener un muy buen trabajo para poder comprarse su casa, su carro y poder casarse, tener hijos y un perro, y hasta ese momento va a ser feliz, pues se está perdiendo mucho. Y se está perdiendo mucho porque durante la universidad pues tendrás momentos felices con tus compañeros, con tu crecimiento personal, con tu familia. Y al graduarte, pues no, tal vez no tendrás directamente un excelente trabajo, menos en la actualidad. Y tal vez te cueste mucho trabajo poder comprar la casa y que tú quieres y tendrás que comprar una más chica. Tal vez no podrás casarte como tú quieres porque mucha gente ahora ya no se quiere casar y a lo mejor tú sí te quieres casar, pero tu pareja no. O sea, es ir sorteando la vida y lo ideal sería disfrutar lo que tienes. Y esto no quiere decir conformarse, quiere decir hoy disfruto lo que tengo y trabajo en tener más o en lograr objetivos que yo tengo muy claros, pero no me espero a lograr mis objetivos para estar feliz, contento y pleno. Puedo estar feliz, contento y pleno hoy mientras trabajo en lograr los objetivos que tengo para mi futuro. Y una vez que Porque, logre esos objetivos, plantearme nuevos objetivos, porque también de eso se trata, de seguir, de avanzar. porque curiosamente, muchas veces, como algún ejemplo que pusiste, tengo mi perro, tengo mi coche y soy feliz. Aquí voy a ser dramática. El perro se muere, te roban el coche y entonces digo, entonces acabó la felicidad. Sí, sí, te frustra, te enoja, muchas cosas, pero pues sí, se acabó la felicidad que tú habías, en las cosas que tú habías cifrado esa felicidad, pienso yo, ¿no? Tenemos también que ser realistas ante eso. Te digo, sin ser negativo, sin ser dramático, como cosa real. Sí, y esto que tú dices me lleva a lo siguiente. Cuando tú entiendes que la felicidad es solamente una parte de la vida, también vas a poder entender más fácilmente que estos momentos adversos donde se murió el perrito y lo estás sufriendo, donde te robaron el carro y lo estás sufriendo, también va a pasar. Ujú. Eh, sí, entonces también esa emoción que estás sintiendo también es momentánea. Entonces, por eso les digo, no es buena idea tener como objetivo ser feliz, sino más bien busca la felicidad en todos los momentos que tienes. Trata de disfrutar en la medida de lo posible tu vida en todo el tiempo. Y bueno, sí habrá momentos de la vida menos disfrutables, momentos más disfrutables, pero si aprendemos a tener una perspectiva distinta en cuanto a la felicidad, y la aceptación de las emociones que no son tan agradables, pues bueno, yo pienso que podremos disfrutar mucho más la vida, podremos disfrutar mucho más la vida y disfrutarla ya ahorita, no esperarme a cuando tenga el carro o a cuando llegue el viaje o a cuando lo que sea para decir, ah, mira, ahora sí la voy a disfrutar. No, disfrútala ya desde ahorita, todo el tiempo, o disfrútala a pesar de lo que ya se fue. A eso se refiere esta parte y nos ayuda justamente, es un círculo virtuoso, como te decía hace rato. El ser flexible emocionalmente te lleva a ser resiliente y el ser resiliente te lleva a ser flexible emocional. Entonces es lo importante. Algo más, chicas, que quieran aportar en este tema, en esta clave de la resiliencia? no, Pues no. es disfrutar am, al día los momentos que te hacen sonreír, que te hacen Es, sentirte bien, y eso pues es la felicidad también, ¿no? Pero Exactamente. sí es al día. En el día sí, puedes sentir felicidad ahorita que estamos platicando, o al rato te pasa algo y ya no estás tan feliz, pero sí, ya tuviste tu dosis de felicidad y la vas a tener ándale, durante sí, todo el día, ¿no? Durante todo el día puedes pasar.
tanto momentos gratos como no, no tanto. Entonces el día a día, Es, ¿no? es lo que tú estás diciendo, dosificar la vida, ¿no? Y como se te presente, buscando siempre, pues el lado amable, ¿no? Para poder disfrutarla. Sí, y aquí aprovecho de pretexto lo que están comentando para sacar otro tema relacionado. No es exactamente lo mismo, pero me llegó a la mente ahorita con lo que estaban comentando. Hay mucha gente que no le gusta aburrirse. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay gente a la que no soporta el aburrimiento, que siempre quiere estar estimulada, excitada, con emociones fuertes, siempre, Mm, siempre, siempre. Y no siempre va a haber emociones fuertes. Va a haber momentos donde simplemente estés en tu casita tranquilo, viendo al gato que está ahí. Y no es que esté yo hilarante de feliz, pero estoy bien, estoy tranquilo, disfruto de ver al gatito, disfruto de tomar agüita. Y a lo mejor hasta estoy un poco aburrido, pero estoy bien. sí, Y hay gente que quiere estar siempre sobreestimulada. Y hay que tener cuidado porque si no siempre vamos a estar sobreestimulados. Y el aburrimiento también es parte de la vida. Y estar aburrido significa que estás bien. Si tienes tiempo de estar aburrido, si tienes el confort de estar aburrido, significa que estás bien. Entonces ahí también es señalar eso. Lo que pasa es que hay emociones y hay cosas que no son tan agradables. Pero no podemos, es difícil que todo lo que vivimos a lo largo de la vida sea agradable. Y también es difícil y es poco probable que todo lo que sintamos, todas las emociones que tengamos en la vida todo el tiempo, sean emociones intensas y altas. Porque hay gente que prefiere estar asustada, con miedo, cualquier emoción fuerte a estar aburrido. Yo prefiero estar aburrido que con miedo, ¿no? Pero bueno, la única forma en que prefiero tener miedo a estar aburrido es cuando veo una película de terror. El miedo me está divirtiendo de cierta forma, ¿no? Pero bueno, también hay que aprender eso, también hay que aprender a estar aburridos. Claro. Y es sí. mejor estar aburrido que estar enfermo y que no te puedas Ah, mover. claro, Eso es. Y estar eso Entonces, sí. aburrido significa mejor. que tienes cierto nivel de confort. Claro. Ujú. No te Estás puedes tranquilo. aburrir si no tienes cierto nivel de confort. Sí. Es difícil, ¿no? Porque hay gente que está preocupada porque no sabe qué va a comer mañana, o hay gente que está preocupada porque está en una situación de riesgo, hay gente que tiene miedo y no les da tiempo de estar aburridos. Cuando podemos estar aburridos es porque no hay ninguna emoción fuerte presente, pero Ujú, eso significa que tú estás es bien. cierto, sí. Para poder estar aburrido, tienes que estar bien. Sí. Entonces, cuando estés aburrida, puedes recordar, estoy aburrido porque en realidad estoy bien. Y a lo mejor te cambia un poco la perspectiva del aburrimiento. Pero bueno, nada más quería comentar eso porque me llegó a la mente con lo que ustedes estaban. No tiene mucho que No, ver, pero es muy, pero me muy llegó. buena reflexión y sí, nos deja algo aquí en la mente. Sí, y al final todo esto de la flexibilidad emocional es entender que no todas las emociones son agradables. Hay emociones que no son Ujú, agradables, pero son parte de la vida. Y las emociones no existen, esto lo vimos hace mucho tiempo, pero recuerden que no existen emociones negativas. Todas las emociones tienen una función. Hay emociones desagradables, pero no son negativas. Estar triste no es negativo, estar triste es desagradable. Estar enojado no es negativo, estar enojado es desagradable. Igual, estar aburrido no es negativo, solamente no es agradable. Y ya, ujú, es parte de la vida. Hay que asumir eso. A eso se refiere la flexibilidad emocional, que hay que asumir que hay muchas emociones, muchos tipos de emociones y vamos a transitar por todas a lo largo de la vida, o por muchas, ¿no?
por las agradables, pero también por las que no son tan agradables. Séptimo punto o séptima clave de resiliencia en la adultez mayor, tener un propósito de vida. Quien tiene un sentido claro afronta mejor la adversidad. Cualquier sentido, ver crecer a mis nietos, terminar de hacer un proyecto que tengo, viajar, tratar de conocer la mayor cantidad de lugares posibles, cuidar mi salud, el propósito de vida que tú quieras. Puedes tener varios incluso. Son proyectos, actividades, algún servicio que quieres dar a tu comunidad o que quieres hacer, algún aprendizaje que quieres lograr. Todo esto puede ser un propósito. Proyectos, por ejemplo, pues una casa, ver crecer a los nietos, un emprendimiento, una empresa, todos esos son proyectos. Actividades, que también puede ser un proyecto, pues tu huerto en tu casa, cuidar tus mascotas, cuidar tu salud. Servicios, pues me gusta ir al asilo a compartir mi tiempo, donar mi tiempo para que la gente que esté ahí esté mejor. No sé, a lo mejor yo soy, yo, ¿no? Yo, Mario, por ejemplo, les voy a cantar. O alguien que Mm, sabe de comedia va y les cuenta un chiste. O alguien va y les lee un libro. Por ejemplo, son servicios que uno da, por ejemplo. A mí me gusta dar clases, es parte de mi propósito de vida. Me gusta dar clases, lo disfruto. Aprendo dando clases, aprendo mucho. Entonces, es parte de mi propósito de vida el dar clase. Es un servicio dar clase. Aprender también es parte de mi propósito de vida. Aprendo dando clases, pero hay gente que, pues, sí, bueno, yo quiero aprender inglés, yo quiero aprender a nadar, yo quiero lo que sea. Hay gente que se gradúa de su licenciatura a los 85 años, ¿no? Por ejemplo. Que habrá quien diga, ¿para qué si ya no va a ejercer su profesión? Pues igual sí, igual y sí la va a ejercer, dependiendo de qué profesión sea, pero más bien es que le da propósito a su vida, quiere aprenderlo. sí. Porque es algo que le gusta y disfruta y quiere aprender eso. Y aprender algo te da propósito. Entonces, en general, tener propósito, tener objetivos de vida. Ay, vente para acá, gordo. Tener Ay, ya nos objetivo, vino a saludar. ya vino aquí de chismoso. Tener objetivos de vida te ayuda a ser resiliente. Porque si algo te pasa, dices, bueno, che, no importa, mañana es mi clase y eso me va a ayudar a sentirme mejor. O, chin, tengo que hacer tal, tengo que continuar con mi proyecto. Entonces, bueno, esto que estoy viviendo que no me gusta, lo tolero porque hay algo más grande. Ujú. En un caso extremo, pues estaba Víctor Franklin, que él intentó a toda costa sobrevivir porque su proyecto, su propósito de vida era poder publicar el libro en el que estaba trabajando desde antes de la guerra. Y perdió a su familia, perdió su Mm, salud, perdió su casa, perdió prácticamente que todo, pero logró ser resiliente, logró continuar a pesar de la adversidad enorme, terrible que vivió, mm, porque tenía un propósito de vida, y justamente propone la logoterapia, que es encontrar sentido, encontrar propósito de lo que está pasando. Y ahí en la logoterapia se habla tanto del propósito de nuestra propia existencia y cómo eso nos ayuda a poder continuar justamente con resiliencia, y también habla del propósito o del sentido del dolor, del sufrimiento. Y las dos son importantes, ¿no? Va de la mano con esto. Tener propósito, tener objetivos, tener metas, nos ayuda a ser resilientes. Hasta aquí, chicas, dudas, preguntas, comentarios. ¿Qué pasó, gordo? Saluda. ay, está hermoso. Está bonito. Y es muy amigable este gato. Si tú llegas aquí a tu casa Sí, se ve y lo acaricias, se deja acariciarse. No, ya. no te rasguña, no te muerde, no se esconde. Hay gatos que se Ah, esconden, ¿no? No salen. Si hay visitas, no salen. sí. Este gato llega a alguien y lo quiere saludar y todo.
Bueno, vamos a hacer No, un pues todo ligero... lo que has dicho, ay, perdón, Dime. Sí, dime. perdón, María, no, toda la clase es muy buena, sobre todo para nosotros, ¿no? Porque creo que en la edad mayor, es cuando uno empieza a, pues sí, como decía mi mamá, a ver moros con cranchetes, ¿no? Sino empezar a ver no lo positivo, sino que empieza uno como a decaer, en pensamientos, pues medios locos, ¿no? De que ya no tienes, por qué vivir o, pues sí, como tú dices, es los sentimientos, la flexibilidad de los sentimientos, ¿no? Que cae uno en una situación, negativa o que no es buena. Y, pues creo que el tema de hoy nos hace pensar mucho en, pues, sacar de ese, más bien nos ayuda a salir de esos pensamientos, ¿no? Y darle, pues sí, no dejar que esos pensamientos negativos nos invadan y con eso sacarlos, ¿no? Echarlos fuera porque dices, no, es, pues es eso, son momentos nada más, ¿no? Y la resiliencia, pues creo que es algo muy bueno, sobre todo para los adultos mayores, el conocerla y el saber cómo entenderla más bien para beneficio de nuestra vida, ¿no? Exactamente, sí. Al final, ser resiliente te ayuda a sortear la vida, ¿no? Y te ayuda a tener una mejor experiencia de tu vida, justamente. Eso es lo Sí, importante. Bien, excelente, gracias, Blanquita. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Am, Esto velo pensando. Piensa en alguna situación difícil, reciente, que ya hayas superado. Piénsala, evoca en tu mente una situación, una experiencia dura, reciente, difícil, que ya hayas superado. Tenla en mente. Ahorita si quieres la compartes, la compartimos. Ahora piensa, ¿qué aprendiste de esta experiencia o cómo te transformó vivir esta experiencia difícil reciente? ¿Qué experiencia difícil? ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo te transformó esa experiencia? Yo, por ejemplo, hace unos mesecitos, creo que les platiqué ligeramente por ahí superficialmente, murió mi perro. Tuvimos que dormirlo, ¿no? Llevamos a dormir porque tenía sí, ya problemas de salud. Eso para mí fue una experiencia difícil, triste. No nada más sí, dolor. estuve triste, tan dolorosa, que me hizo enojar, ¿no? También, en cierto sentido. ¿Y qué aprendí de esa experiencia? Bueno, pues a tomar decisiones difíciles, ¿no? Es difícil decidir dormir una mascota, ¿no? Nunca es fácil. No, Si es fácil, algo anda mal. Bueno, si es fácil, una de dos, o, o está en muy mala condición el animalito y no te queda prácticamente que no te queda de otra, o eres medio mala onda. Pero en sí, general no es fácil, ¿no? No es fácil. Te queda siempre como esa pequeña duda o esa, dices, uy, habrá sido lo más adecuado. Entonces, es lo que me enseñó esa experiencia, ¿no? A tener que tomar este tipo de decisiones complicadas.
Ahora que ya pensaste en una experiencia difícil y que ya pensaste en qué aprendiste de esa experiencia, pensemos ahora qué factores tuviste tú a la mano, llamémoslos factores protectores. ¿Qué elementos tuviste a la mano que te ayudaron a resistir esa experiencia? ¿Tu fe, tu familia, tu buen humor, tus amigos, algún hobby? Tú dime, tu música. Yo que tuve, por ejemplo. Bueno, tuve a estos, tengo que cuidar a estos otros. Ujú. Sí, A fin de cuentas, el amor, el cariño que se le da al perrito que aunque ya falleció, pues también es algo que me ayudó a superar ese trance, ¿no? El compartirlo con mis hermanos, la familia, pues también es un elemento que me ayudó a transitar esa situación. El humor, yo tengo un humor medio negro, medio feo para algunos, pero a mí me ayudó a transitar esa situación sí, complicada. ¿Mm? Entonces, si tienes a la mano una hojita, un sí. lapicito, apúntalo. ¿Qué situación difícil viviste? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Y qué tuviste a la mano? ¿Qué elementos tuviste a la mano como factores protectores? Cosas que te ayudaron a transitar esa experiencia. Entonces, el cómo transitaste tú esa experiencia difícil es una muestra de tu resiliencia. Todos tenemos la capacidad de ser resilientes. Algunos la han entrenado menos, a algunos les cuesta más trabajo, algunos lo sufren un poco más, pero todos tenemos la capacidad de generar mayor resiliencia. No es que naciste con 10 gramos de resiliencia y son los que tienes para siempre. Podemos aprender a ser más resilientes. Es una experiencia, es una habilidad que podemos ir ganando, aumentando, trabajando y vale la pena trabajar en ser más resilientes, ¿no? Entonces no es algo que es fijo, es algo que podemos mejorar, es algo en lo que podemos avanzar también, el ser más resilientes. Y poder recordar momentos de la vida en que tuve que ser resiliente me ayuda a entender mi capacidad de resiliencia y que ésta puede incluso aumentar. Hasta aquí, chicas, dudas, preguntas o comentarios referente a la resiliencia. Pues sí, Mario, a mí, por ejemplo, este, creo que de los momentos más, este, pues sí, difíciles que pasé y que pude checar el grado de resiliencia que tenía fue el hecho de saberme embarazada y que no, pues que no tuve el apoyo, ¿no? De mi pareja y, y pues que nunca estuvo presente o muy pocas veces estuvo presente a lo largo de la vida de mi hija. Y como tú dices, ¿no? Uno cuando es joven busca, tienes ilusiones, dices, bueno, encontré ya la persona que amo y que dice que me ama y empiezas a forjar tu futuro, ¿no? Pero cuando ves, te das cuenta que ese futuro pues no existe. Entonces,
este, es bastante difícil y pues tuve que, que buscar la forma pues no dejarme llevar por coraje, tristeza, impotencia, no, al contrario. Creo que fue el momento en donde empecé a ver qué tan resiliente era yo, simplemente por el hecho de saber que estaba yo esperando un bebé. Y pues esa fue mi fuerza para, pues también para valorar. Exacto, exacto. Hay que aprender. No siempre todo lo que planificamos se va a hacer exactamente o lo lograremos exactamente como lo pensamos, ¿no? Hay factores externos siempre. Desde otras personas, como ahorita dices, no, pues mi pareja quiso otra cosa diferente y no se logró exactamente como yo quería. Y transitar esas situaciones de vida, pues sí, requieren resiliencia, ¿no? Algo importante de las situaciones difíciles es que nos ayudan a crecer. Siempre pensemos, cuando tengamos una situación difícil, pensemos, bueno, lograr atravesar esta situación me hace crecer. Ajá. No es lo que yo quiero, no es como me hubiese gustado, pero es como es, ¿no? Es como es. Y bueno, la tengo que aceptar la situación tal cual es y ya una vez aceptándola y trabajando en ella, pues podré cambiarla un poco, podré mejorarla un poco, podré estar Ah, mejor, ya, pero primero tengo que, aceptar lo que es, ¿no? Aquí vi que te bueno, sacó, no, no vale, me di perdón. cuenta que te había sacado. Sí, me sacó. Sí, entonces, pues fue como, lo tomé también como una prueba para mí misma eh, de todo lo que yo podía lograr en esa situación. Y pues no, pues realmente fue algo difícil, pero me demostró, hoy me siento muy satisfecha de haber podido vivir todo eso y lograr sobre todo el sueño que yo más tenía en mente, que era tener un hijo, ¿no? Una hija. Entonces, la aprendí a saber que no era tan débil o tan, siempre fui una niña muy cuidada y ahí fue donde pude demostrarme a mí misma de lo que yo era capaz de hacer para sortear esa situación. Y pues sí, gracias a Dios tuve factores muy, muy buenos a la mano, principalmente mi familia, mi hermano, mi cuñada, mi papá, mi jefe, mis, que en aquel entonces, y mis amigos. Entonces, pues sí, no fue muy fácil, pero pues me siento muy satisfecha y me siento muy orgullosa, ¿no? De haber logrado lo que hasta ahora he hecho y ver, y sobre todo lo que tenía yo en mente era de que mi hija como mujer tenía yo que demostrarle que no hay ningún obstáculo que impida a una mujer lograr sus sueños pese a todas las adversidades que hay. Eso es lo que pues me enseñó a ser tan resiliente para muchas cosas que vivimos, ¿no? Y que gracias a Dios hemos sabido sortear, porque ahora pues ya somos dos, mi hija y yo, y hemos salido adelante. Entonces, me fortalece mucho saber eso. Exactamente, entonces a pesar de una experiencia adversa, bueno, pues aprendiste muchas cosas sobre ti misma y disfrutaste una etapa de tu vida que al final Sí, de cuentas era muy es muy importante, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que vamos aprendiendo poco a poco de esas adversidades, justamente.
Muy bien, chicas. ¿Alguien más quiere comentar un poquito sobre este pequeño ejercicio que hicimos? Yo, Mario, lo que te quería comentar es de que me impresionó y me llamó mucho la atención lo que dijiste de reformular las pérdidas, el ejemplo que pusiste de Víctor Frank, de la muerte de su esposa, de que estaba muy triste y que le cambió la idea y si tu esposa si tú hubieras muerto y tu esposa estuviera sufriendo, bueno, no sabes cómo me llegó ese ejemplo, se me hizo buenísimo, buenísimo, porque luego uno se quiere morir, por alguna cosa y pues puedes ver las cosas que puedes encontrar positivas, si hubiera sucedido de otra manera, en fin, no sé, me llamó mucho la atención ese ejemplo que pusiste. Sí, 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 es un ejemplo fuerte, complicado, real. Ahí esa es lo que le pasó al doctor Víctor Frankl. Y bueno, lo que nos comparte él a través del libro El hombre en busca de sentido, a través del tratado de logoterapia, que nos comparte de experiencias posteriores, pues nos puede servir justamente para aprender sobre estos temas, ¿no? De unas experiencias tan horribles, tan fuertes que afortunadamente no tuvimos que vivir nosotros para poder aprender de ellas. Sí, me gustó mucho, de veras, como que me dejó pensando mucho. Ah, qué bueno Sí. que sirvió esa narración de esa experiencia. Mario, Mande usted. entonces, eso también nos pone a pensar bueno, a analizar, cuando pensamos, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Y analizamos, si analizamos y lo queremos ver positivamente, es pensar, ¿para qué? ¿No? Entonces, sufres por algo y dices, ¿por qué esta pérdida? Pero, pues sí es importante analizar para qué estás viviendo esto, porque seguramente vendrá algo mejor, ¿no? Y tuviste que pasar por esa pérdida y ese dolor y esa tristeza. Ujú. Sí, ahí depende en cada caso específico poder encontrar el sentido de la pérdida, pero sí vale la pena reformular la pérdida. A veces ni siquiera le encontraremos sentido, pero podemos encontrar alguna forma de procesarla mejor. Lo ideal sería poder encontrar. ¿Mande? Pues eso que abriste. Ah, dejen ahí, cierro el micro, quién sabe qué se oye. Pensé que me hablaban, pero no. Bueno, entonces el punto es No, ese, poder reformular, pensar de otra forma la pérdida, no sumergirnos solamente en el dolor de vivir algo así de terrible, sino entenderla desde otra forma, desde otra perspectiva. Y si podemos encontrarle sentido, pues siempre va a ser mejor. Si le podemos encontrar sentido a la pérdida, siempre va a ser mejor. Para mí realmente, bueno, sí lo había yo pensado muchas veces respecto a dos pérdidas muy importantes para mí. Y sí, sí, perdón, me, me ganó la emoción. No, no te preocupes. Gracias por compartirlo, Amanda. Sí, 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 es cierto. Lo he pensado mucho y bueno, eh, ¿cómo explico? Eh, no es hacerme la mártir, sino darme cuenta que sirvió para algo y bueno, fue positivo para las personas que se fueron, aunque yo piense que para mí no, ¿verdad?
a ello. ¿Por qué? Porque a mí, pero lo había pensado y ahorita con esto que comentan, como que lo reafirmo. Qué bueno, Gracias. no es a ti, qué bueno que sirvió esta pequeña clase para reafirmar esas experiencias o esos aprendizajes que tenemos por experiencias difíciles de la vida, ¿no? Exacto, sí. Muchas gracias por compartirlo, Amanda. Bueno, bueno, ¿alguien más quiere comentar algo o me sigo ya con el cierre? Bueno, hablando de la resiliencia en la adultez mayor, no significa negar el dolor, ¿no? Ahorita como nos comparte Amanda, el dolor está presente. El dolor es parte de la experiencia, ¿no? Les comentaba yo hace rato que es inevitable el dolor, ¿no? Si vivimos lo suficiente, habrá experiencias dolorosas en nuestra vida. Entonces, la resiliencia en la adultez mayor no significa negar el dolor, sino aprender a transformarlo en fuerza, fuerza interna, fuerza de nosotros para poder transitar los eventos de la vida y también para poder incluso ayudar a otras personas, ¿no? No necesariamente, pero también se puede. Cada experiencia vivida es un recurso que fortalece la confianza en uno mismo y la esperanza en el futuro, ¿no? Entonces, por eso es importante ser resiliente, primero porque nos ayuda a experimentar nuestra vida de una mejor forma y también nos puede ayudar a compartir con los demás nuestros aprendizajes y lograr que las personas que queremos, que tenemos cerca, también aprendan a ser resilientes. Entonces, bueno, eso es lo importante, eso es lo valioso de la resiliencia y es una habilidad que todos en cierta medida tenemos y todos podemos continuar desarrollando para poder experimentar nuestra vida lo mejor posible. Al final, como les comentaba hace rato, lo importante es que tú puedas disfrutar tu vida lo más posible, que tú puedas estar lo mejor posible y justamente eso, me gusta a mí, lo voy a repetir lo que me gusta, que puedas disfrutar tu vida lo más posible. Es lo importante. Y la resiliencia te ayuda a eso. Perdón, yo agrego un poquito a lo que dijiste. Puedas Claro, disfrutar tu vida a pesar de. exactamente. Disfrutar tu vida a pesar de lo que puedas enfrentar a lo largo de ella. Muy bien, chicas, dudas, preguntas, comentarios sobre este tema. No, Bueno. Pues entonces, ahí tienen el apunte. Pueden hacer el ejercicio ya con más calma, en privado. Agarran una hojita. Recuerden, qué experiencia difícil he vivido recientemente o no recientemente. Piensa en la experiencia difícil que tú quieras. ¿Qué aprendí de esa experiencia? ¿Qué me dejó esa experiencia para mí, para mi futuro? ¿Y qué herramientas tuve a la mano? ¿Qué factores protectores tuve a la mano para poder transitar por esa experiencia? Lo puedes hacer con una, con la más cercana, con la más fuerte o con varias, con las que tú quieras. sí, Muy bien. Y bueno, entonces se queda el video grabado, al rato se los mando para que te lo puedan volver a ver o lo puedan compartir con sí, quien sí, ustedes Mario, quieran. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Les agradezco su presencia en la clase del día de hoy. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Espero que tengan excelente fin de semana y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien. Muchas Sí, Mario, gracias, muchas igualmente. gracias, ¿eh? Que estén bien. Hasta luego. Un abrazo, nos vemos. Buen día, Ah, Buen buen día. buena día. tarde, buen fin de semana. Y gracias. Gracias. Igualmente. Estén muy Está bien. bien a Bye, todos. Mario. Bye bye.